Desarrollo con SharePoint 2010 el modelo de objetos de cliente REST. REST utiliza el Windows Communication Foundation Web Service llamado ListData para utilizar programáticamente la funcionalidad de REST presente en SharePoint. En este vídeo vamos a ver cómo leer elementos de una lista, agregar, modificar y eliminarlos. Iniciamos un nuevo proyecto del tipo Windows Aplicación de Consola, utilizando el Framework 3.5. Y la primera tarea es crear una referencia de servicio hacia el Web Service de REST. Él se encuentra bajo el directorio virtual BTI bin ListData SBC. Luego de unos segundos, Visual Studio crea el proxy para el sitio donde está actuando el web service, y el proxy crea las entidades para todas las listas presentes en el sitio de SharePoint. También necesitamos agregar una referencia .NET a SystemNet. Luego creamos directivas using el servicio web y hacia system.net. La primera rutina que vamos a utilizar es para leer todos los elementos presentes en la lista de anuncios. El primer paso, la primera línea de código es crear el contexto hacia el sitio web. El proxy creado por el web service proporciona el SP Data Context. La clase SPS Data Context se puede encontrar en el proxy generado por Visual Studio. Luego le asignamos las credenciales que se van a utilizar. En este caso vamos a utilizar las credenciales por defecto, o sea, las credenciales del usuario que está ejecutando el programa actualmente. Pero se pueden utilizar cualquier tipo de credenciales. Luego creamos una lista genérica de tipo elementos de anuncios. Y utilizando el contexto podemos ver que una de las entidades generadas es anuncios. Corresponde al nombre de la lista en el sitio de SharePoint. Luego, con un bucle, vamos recorriendo todos los anuncios dentro de la lista genérica. Para mostrar algunas de sus propiedades, como por ejemplo el título.
Después de generar el compilado, lo podemos ejecutar en una consola. Y observamos que la salida por pantalla indica que hay un solo elemento cuyo título es Introducción a Microsoft SharePoint Foundation, y lo podemos comprobar en la lista de anuncios de SharePoint, en el sitio de SharePoint. No solamente elementos, se pueden leer los elementos de una lista, sino que también se pueden crear nuevos elementos. La siguiente rutina crea un elemento en la lista de anuncios. El procedimiento inicial es el mismo, crear el contexto. El nombre de la clase del contexto está formado por el nombre que se le ha dado al sitio, SPS en este caso, más Data Context. Las credenciales, también utilizando las credenciales por defecto. Y luego creamos un nuevo elemento del tipo elementos de anuncio. Teniendo el elemento, la referencia al elemento creado, se le puede modificar todas sus propiedades, como por ejemplo el título. Y finalmente se utiliza el método para agregar elementos a la lista. Esta es otra entidad generada por el proxy. Y se guardan los cambios en el servidor, utilizando el método SaveChanges. Después de compilar y de ejecutar el programa, vemos que la nueva lista aparece en la lista de anuncios, y lo podemos comprobar también en la interfase de usuario de SharePoint. Elementos se pueden modificar también utilizando REST. El procedimiento se repite: crear primero el contexto. Y asignarle las credenciales que SharePoint va a utilizar para ejecutar el programa. En este caso, para modificar uno de los elementos, creamos un objeto del tipo anuncios item, y por intermedio de un query, de una consulta, escogemos uno de los elementos, de tal forma que solamente el objeto contenga solamente el elemento que estamos buscando. En este caso estamos buscando el elemento
en donde el título corresponde con el título creado en la rutina anterior. Teniendo la referencia hacia el objeto, hacia el elemento en la lista, se pueden utilizar todas sus propiedades de la forma normal. Por ejemplo, vamos a modificar el cuerpo en el anuncio y asignarle alguna cadena. Luego, la entidad UpdateObject nos permite modificar, serializar las modificaciones. Y al final se guardan los cambios en SharePoint. Al compilar y ejecutar el programa, vemos en la interfaz de usuarios de SharePoint que el elemento tiene la cadena asignada al campo cuerpo. Finalmente, es posible también eliminar elementos utilizando el modelo de objetos de cliente de REST. Asignamos el contexto a una variable para poder utilizar posteriormente todos los elementos presentes en el sitio. Y luego le asignamos las credenciales necesarias para que SharePoint pueda ejecutar el código. Finalmente creamos un elemento del tipo anuncios, elementos de anuncios. Escogemos, le asignamos al objeto uno de los elementos utilizando una consulta. En este caso también le estamos seleccionando de todos los anuncios presentes el que tiene el título del elemento que hemos creado programáticamente. Y utilizando el contexto eliminamos el objeto utilizando el método deleteObject y asignándole el objeto que hemos creado con la consulta. Finalmente se guardan los cambios en SharePoint y de esta forma podemos ejecutar el programa después de compilarlo. Aquí vemos que el elemento creado programáticamente ha desaparecido y lo podemos comprobar también en la pantalla de la interfaz.